cordial bienvenida a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El día de hoy vamos a realizar nuestro proyecto acreditable titulado Características de un circuito RC, filtro de paso bajo, y RL, filtro de paso alto. El curso es del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, dirigido por el licenciado Alberto Serafín Gutiérrez Atoche, el especialista Eric Anderson Núñez Falén, y los encargados del producto acreditable somos Cabrera Mendoza Luis Ángel. Mi nombre es Estela Bustamante John Leno. Tenemos como objetivo analizar el sistema de un circuito RC, filtro de paso bajo, variando su frecuencia para comprobar y comprender su comportamiento. Asimismo, comprobaremos el comportamiento de un filtro en RL en serie propio de los filtros de paso alto. Para el primer circuito RC paso bajo vamos a tener los siguientes instrumentos. Tenemos un multitester digital modelo LM2330 de la marca Lucas New. Tenemos un panel de prueba experimental. También tenemos un osciloscopio o generador de funciones para realizar el siguiente circuito RC pasa baja, también de la marca Lucas New. Ahora vamos a proceder a armar el circuito en serie RC pasa bajo, que consta con una resistencia de 1 kilo ohmio, un condensador de 1 microfaradio, que este circuito está en serie. Vamos a conectar la resistencia, vamos a conectar el condensador. De acuerdo. Para ver el funcionamiento de un circuito RC pasa bajo vamos a tomar diferentes frecuencias. En este caso vamos a medir el voltaje de la fuente con un multímetro. Vamos a conectar. Nos daría un voltaje de 7,05 voltios. Para un circuito RC pasa abajo vamos a utilizar diferentes frecuencias. En este caso el multitester digital no nos permite medir frecuencias mayores. Para ver su comportamiento de nuestro circuito vamos a utilizar diferentes frecuencias que vamos a ir variando. En este caso vamos a medir la frecuencia de 60 Hz con nuestro multímetro digital, ya que esa es la máxima frecuencia que nos permite medir. Pero para medir las demás frecuencias vamos a utilizar nuestro osciloscopio digital. Vamos a variar nuestra frecuencia en el osciloscopio a 100 Hz. Como podemos ver en nuestro multímetro digital no varía el voltaje. Esto quiere decir que no mide frecuencias mayores a 60 Hz. En un circuito RC, como podemos ver, a frecuencias más bajas la amplitud de la onda es más grande. Como tenemos acá a 20 Hz su amplitud de nuestra onda. Ahora vamos a cambiar a una frecuencia más alta. Como vemos que la amplitud de la onda se ha reducido. Frecuencia de corte. La frecuencia de corte es el punto en el cual una señal de frecuencia baja se atenúa o se reduce en una cantidad significativa al pasar a través de un filtro o un sistema de procesamiento. La frecuencia a la cual el filtro comienza a afectar la señal, bloqueando o debilitando algunas de sus frecuencias. La frecuencia de corte es importante porque determina qué parte de la señal será filtrada o eliminada y qué parte será permitida a pasar sin cambios. Determinar la frecuencia de corte en un circuito RC, filtro pasa bajo. Para determinar la frecuencia de corte utilizaremos la siguiente fórmula, que es 1 sobre 2pi por la resistencia multiplicado por el condensador. En nuestro circuito tenemos el valor de la resistencia, que es 1 kilo ohmio, el valor del condensador, que es 1 microfaradio. Y dándonos una frecuencia de corte para nuestro circuito RC pasa bajo de 159,15 Hz. Pero en este caso vamos a considerar una frecuencia de corte de 160 Hz. Poner estos valores, para poder colocar estos valores en el osciloscopio del condensador. Para encontrar el voltaje del condensador de forma teórica tenemos la siguiente fórmula. Luego compararemos si nuestras mediciones del voltaje del condensador experimental con el voltaje del condensador teórico. La fórmula es: voltaje del condensador es igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 2pi multiplicado por la frecuencia por el valor de la resistencia
multiplicado por el valor del condensador, todo esto elevado al cuadrado. Relación para hallar el voltaje del condensador. Para encontrar nuestro voltaje del condensador, utilizaremos el número de divisiones y un voltaje constante que lo medimos mediante el multitester digital. Entonces podemos ver a 60 Hz que hemos medido en el osciloscopio, tenemos el número de divisiones tanto en el eje Y hacia arriba y hacia abajo serían 10 y un voltaje que sería de 7 voltios. Para encontrar, para las diferentes frecuencias vamos a utilizar una relación. Como tenemos el ejemplo acá para la frecuencia de 500 Hz. Podemos ver que en el circuito RC, mientras a más frecuencia, la amplitud de la onda se va reduciendo. Para encontrar el voltaje del condensador, entonces tenemos el número de divisiones, en el eje Y hacia arriba y hacia abajo tenemos aproximadamente el número de divisiones sería 3,01. Entonces tenemos un voltaje del condensador a una frecuencia de 500 Hz de 2,17. Mostramos una tabla de divergencia del circuito RC en serie pasa abajo con las diferentes frecuencias que hemos tomado, desde la frecuencia más baja, que sería 20 Hz, a la frecuencia más alta, 3000 Hz, para ver su variación de la onda. También hemos calculado el voltaje del condensador para el osciloscopio con la relación ya mencionada. También hemos calculado el voltaje del condensador de forma teórica. Y así para ver un error entre el osciloscopio y el valor teórico, donde podemos ver nos sale un margen de error muy bajo. Diagrama del circuito RC pasa baja. Vamos a ver en el diagrama de Bode la variación de nuestro circuito. Colocamos las frecuencias desde la más baja hasta la más alta. Podemos ver que las frecuencias bajas pasan en este filtro y las frecuencias mayores de nuestra frecuencia de corte podemos ver que se van reduciendo y no los deja pasar. Nuestro circuito en RL de paso alto. Para ello vamos a utilizar una bobina de 33 microhenrios y lo conectaremos en serie con la resistencia de 1K. Un filtro RL da paso a las señales de alta frecuencia, mientras las señales de baja frecuencia no las deja pasar. Y para ello comprobaremos en el osciloscopio. Vamos a tener una frecuencia de 10 kilohenrios y vemos que la amplitud de la frecuencia es grande. Y ahorita pasaremos a una frecuencia de 100 henrios. Y ahorita vemos que la frecuencia de 100 henrios, la frecuencia disminuye. El siguiente circuito, que es el circuito RL de paso alto, pasaremos a calcular la frecuencia de corte por la siguiente fórmula. Que la frecuencia de corte es igual a la resistencia entre 2pi por la inductancia de la bobina. Como ya tenemos esos valores en el diagrama del circuito eléctrico, y nos sale que la frecuencia de corte es igual a 4822.88 Hz. Pero como está, vamos a redondear a 1480 para poderlo calcular en el osciloscopio. Para encontrar el voltaje de la bobina de forma teórica, tenemos la siguiente fórmula. Luego compararemos nuestras mediciones experimental con el teórico. Para calcular el voltaje de la bobina es igual al voltaje de entrada o de la fuente entre la raíz cuadrada de 1 más la resistencia entre 2pi por la frecuencia por la inductancia de la bobina, todo eso elevado al cuadrado. Ahí haremos la relación del voltaje de la bobina. En un circuito RL nos dice por concepto que a mayor frecuencia la amplitud de la onda va a ser mayor y a menor frecuencia la amplitud de la onda va a ser menor. Y como podemos ver en el osciloscopio, tenemos en la parte superior derecho que tenemos una frecuencia de 2000 Hz y nos sale una frecuencia pequeña, mientras aumentamos a una frecuencia de 10 Hz, una mayor amplitud de la onda. He hecho una tabla de divergencia para nuestro circuito RL, donde hemos puesto como frecuencia de la más pequeña de 20 hasta la mayor frecuencia de 40.000. Y hemos resaltado nuestra frecuencia de corte. Hemos hecho una relación para calcular el error relativo entre el osciloscopio y el teórico. Usado un diagrama de RL de paso alto y este diagrama es el diagrama de Bode. En la parte superior derecho tenemos el diagrama de Bode
teórico. Y en la parte inferior tenemos el diagrama de bode experimental que hemos hecho por medio del osciloscopio, donde nos damos cuenta que la frecuencia de corte es de 4822.88 Hz, está a 0.7 y de ahí a mayor frecuencia se ve que es hay paso de la frecuencia, mientras y de ahí a la izquierda a menores frecuencias no pasan. Las aplicaciones del filtro RC tenemos que ayudan los filtros de audio. Y esto nos dice que se utilizan en circuitos de audio para mejorar la calidad del sonido y eliminando las frecuencias no deseadas. También tenemos en el sistema de comunicaciones, donde son utilizados para la modulación y de modulación de las señales para filtrar las frecuencias no deseadas y tener una mejor calidad. Dentro de los filtros CRL tenemos sus aplicaciones, como en las industrias de la comunicación, donde se utilizan para la transmisión y recepción de las señales de radio y televisión, para así eliminar frecuencias no deseadas de la señal. También tenemos en la electrónica de ruido, donde los filtros se utilizan para eliminar los ruidos de baja frecuencia de los circuitos de ampliación y mejorar la calidad del sonido. Y también tenemos en el control y automatización, donde nos ayuda para filtrar señales de entrada que permite únicamente el paso de las frecuencias altas